Muy bien, amigos, gracias por seguir en nuestra sintonía. Como les habíamos anunciado, se encuentra con nosotros la congresista de Fuerza Popular, Rosa Bartra, con quien conversamos brevemente el día 28 de julio antes del mensaje y, por supuesto, accedió pues a visitarnos ahora ya para poder charlar con más amplitud. Congresista, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Bueno, lo primero, antes de entrar al tema de su trabajo parlamentario directamente, que está muy centrado en la Comisión Lavajato, ¿cuál ha sido la evaluación de Fuerza Popular del mensaje presidencial del 28 de julio? Nosotros como bancada, si bien es cierto, no nos hemos reunido todavía posteriormente al mensaje presidencial, sin embargo, sí hemos hecho evaluaciones del mensaje y, bueno, lo que nos ha dejado no es una sensación precisamente que esperábamos. Nosotros estuvimos acá temprano y si bien es cierto fue muy breve la conversación que tuvimos, teníamos la esperanza bastante grande en el mensaje del presidente y en las medidas que podía anunciar. Nos ha parecido más bien un mensaje que incluso antes que un sentir con respecto a lo que no se hizo ha sido en ese espacio disuasivo. Quizá no previmos, quizá, y además fenómeno del niño, el lavajato, tratar de encontrar la justificación en factores externos y no necesariamente imprevistos, como dijo el presidente, a aquello que no se hizo no nos parece que sea parte del mensaje que debió darse. No han existido medidas concretas con respecto a los graves y grandes problemas que tiene el país en salud, en educación, en reactivación económica tampoco. Y creo que en mi visión particular, dada la comisión que presido y los grandes problemas que nosotros hemos conocido a partir de esa comisión, es que en el tema de lucha contra la corrupción no se ha hecho absolutamente nada. Se anunció una reestructuración de la Contraloría, que nos parece positivo, porque a este órgano de control hay que fortalecerlo, hay que modernizarlo y hay que dotarlo de todas las herramientas que permitan que efectivamente puedan prevenir o sancionar o detener cuando hay un caso que amerita el control y por lo tanto medidas que se deban adoptar. Sin embargo, en lugar de escuchar exactamente qué es lo que se va a hacer o siquiera una aproximación, lo que hemos escuchado ha sido una crítica muy ácida, confundiendo a la Contraloría con el excontralor. Se refirió a un régimen de pavor, el presidente Kuczynski. A un régimen de... Como funcionarios honestos eran aterrorizados, ¿no? Y en realidad por la Contraloría. no sabemos a qué funcionarios honestos, aterrorizados se haya referido, porque para nadie es un secreto que la corrupción es un cáncer que ha atacado, que ha corroído, que ha socavado todas las estructuras del Estado. Y más bien lo que reclamábamos era una Contraloría más eficiente, a la cual, como se ha dicho muchas veces, no se le pasen los elefantes por delante. Y a cambio de eso, lo que hemos escuchado ha sido pues eso, ¿no? Que había pavor en funcionarios honestos. No sabemos realmente si con eso ha querido justificar la denuncia que tiene la ahora ministra Fiorella Molinelli. Me imagino que ha querido individualizarlo en ella y por lo tanto tratar de en ella hacer ver que ha sido una funcionaria honesta que ha sido víctima de un sistema de control que no ha funcionado. Y eso no es el mensaje que la población peruana quiere escuchar en el Perú. Si usted va de Tumbes a Tacna, de Hilo a Chimbote, lo que va a encontrar es una población harta de la corrupción y que exige por parte de sus gobernantes o por parte de quienes tienen que efectuar control, fiscalización o de quienes tienen que dar las medidas para que este control y esta fiscalización respondan a la necesidad de un pueblo harto de ver cómo le roban. No esperábamos justificaciones o mensajes de ese tipo. ¿Va a estar, cree usted, bajo presión Fiorella Molinelli en su nueva cartera como ministra? ¿Se ha ubicado, digamos, es un blanco fácil, por lo que usted me está señalando? Yo voy a separar, si he hecho la mención en este momento es precisamente porque estamos analizando el mensaje presidencial y tratando de analizar lo que el presidente de la República ha querido transmitir. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social es un ministerio clave cuando se quiere realmente acabar con la enorme brecha de desigualdad. Nuestro país es uno de los países más desiguales del mundo y en el cual tenemos que tener medidas efectivas para hacer que los pobres salgan del estado en el cual se encuentran y puedan, por lo tanto, tener esperanzas todos de que vamos a vivir en un país para todos. Voy a tomar un minuto para hacer un análisis de las medidas que, por ejemplo, desde el Legislativo hemos venido dando. En la Comisión de Desarrollo e Inclusión Social
disculpe que hable en primera persona, presenté un proyecto de ley orientado a cambiar la forma de medición de la pobreza. Nosotros medimos la pobreza de manera monetaria. Para que la población que tiene nos sus entienda, limitaciones, así es. Muchísimas. Tú tienes un pollo a la brasa y de acuerdo a nuestro sistema de medición, afirma que si tienes 8 personas, entonces a cada una le va a tocar una pieza de pollo. Pero no es así. Sabemos que esta es una medición engañosa, porque puede que efectivamente haya un pollo a la brasa, pero este pollo a uno le toquen 9 piezas y la octava restante se tienen que dividir los 7 más. Y eso es así. Por eso es que en este ministerio se hacen urgentes medidas que puedan medir la pobreza realmente más allá de la monetaria para poder tomar medidas para resolverla. ¿No se toman en cuenta variables como el acceso a servicios, como el ese acceso tipo a de cosas? servicios, ¿No? educación, infraestructura, no se toma en cuenta. Entonces, y por eso es que tenemos tanta filtración y tanta subcobertura, de la cual nos hemos quejado muchísimo. Este proyecto de ley fue aprobado por unanimidad en el Congreso. Ha ido al Ejecutivo y no sabemos qué burócratas iluminados han analizado este proyecto y lo han observado. Con la, además, atingencia de que este proyecto que pretendía cambiar, no terminé la idea, la medición de la pobreza, de pobreza monetaria, a cambiarla por el índice de pobreza multidimensional, que efectivamente al analizar todas las dimensiones de la pobreza puede permitir una medición efectiva. Así está el Ejecutivo. Y entonces en este Ejecutivo, que ni siquiera tiene claro cómo es que debe medir la pobreza, y en el que los programas sociales han tenido frecuentes críticas por filtración, es decir, gente que no necesita la subvención o el apoyo y la recibe, o gente que efectivamente la necesita, pero que está excluida de los programas. Se han incrementado 2 programas más, supongo que con la entrada de la ahora ministra Molinelli. Uno que tiene que ver con subvenciones directas para los afectados por los desastres naturales y otro que tiene que ver con el friaje. Juntos una sola fuerza, pensión una sola fuerza, es lo que se Así es. ¿no? Entonces, si tenemos ya este ministerio con cuestionamientos, un ejecutivo que parece muy poco técnico para poder trabajar enfrentando la pobreza, y ponemos a una ministra que viene cuestionada, no porque se la cuestione a ella como persona, sino porque ha sido la autora o la actora directa de la suscripción de una adenda que ha tenido como consecuencia la salida del Contralor, porque fue a raíz de eso que empezaron todas las investigaciones, que ha tenido como consecuencia la renuncia de 2 ministros y una grave crisis que hasta ahora no se resuelve con claridad. No entendemos cómo es que el Ejecutivo puede, de manera soberbia, creo yo, y además bastante necia, insistir en designaciones que pueden traerle problemas a ellos mismos. Hay una vocación permanente, creo yo, en el Ejecutivo, y eso es lo que hemos visto a lo largo del año, de no escuchar, de actuar poniéndose por encima de la verdad incluso y insistir en sus medidas que pueden ser cuestionadas. Cuénteme sobre los proyectos de ley que el presidente presentó, ¿no? Esos 5 proyectos de ley. ¿Dónde ve usted que puede haber coincidencias o, digamos, posibilidades de sacarlos adelante? Juan Sheput nos hablaba de ya las coordinaciones que se están realizando con la nueva presidencia del Congreso. Los problemas del Perú no se resuelven a través de leyes. Incluso deberíamos iniciar un trabajo muy serio de sistematización para poder resolver. Sin embargo, si quisiéramos resolver a través de leyes, en el Congreso de la República ya se encuentra desde el año pasado, por ejemplo, la discusión con respecto a la creación de la Autoridad Autónoma de Transporte Lima y Callao, a la cual considero incluso se debería ampliar la discusión así. Tenemos a Huarochirí también allí. Y ¿qué duda cabe que nosotros tenemos una grave crisis en la designación de jueces y fiscales? La reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Creo que es necesario iniciar la discusión en ese sentido, sin dejar de lado que la conformación y todo lo que tiene que ver con los procesos de evaluación y selección, tiene que haber una participación plena de la sociedad a fin de garantizar no solamente la participación democrática, sino también la pluralidad al momento de decidir. De tal manera que no pueda haber intromisión, injerencia de ningún otro poder del Estado en lo que va a significar la composición de esta importante labor que se tiene para poder designar a los magistrados. Entonces creo que es saludable, sin embargo vamos a estar muy atentos a fin de que la discusión lleve a la mejor decisión. Los otros temas creo que pudieron haber sido perfectamente anuncios sectoriales.
Claro, esos dos son los que más ya se han llamado la atención. Lo del tratamiento de aguas, el fortalecimiento de Sunafil, ¿no? El tema de aceleración para obtención de inmuebles para la inversión privada. Pudieron ser perfectamente sectoriales, además que no puede un discurso de 28 de julio en el cual el pueblo peruano, la representación nacional, hablando del Congreso, espera anuncios importantes, llevar anuncios sectoriales. Cuénteme, su agenda en la Comisión Lavajato. Usted ya comienzan hoy esta nueva legislatura, estaba citado el Premier Zavala. Juan Cheput nos ha aclarado que no va a ir esta mañana y estaba citada la ex procuradora o la encargada del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Julia Príncipe. ¿Cómo va a ir esta investigación? ¿Cuáles son las prioridades en las próximas semanas? Nosotros tenemos una urgencia por cerrar los casos que ya están avanzados. El gasoducto surperuano, la carretera interoceánica y la línea 1 del metro, que son los más avanzados hasta la fecha. Y creemos que tenemos ya la información suficiente, nos faltan actores importantes para cerrar estos casos. Y tenemos 9 nuevos proyectos en investigación, que ya tienen carácter, subnacional. Tenemos proyectos de irrigación como Olmos, Alto Piura, Chavimochic. Tenemos la central hidroeléctrica de Chacya, el Hospital Lorena del Cusco, la vía de evitamiento del Cusco. Tenemos a Rutas de Lima. Tenemos, no recuerdo los otros dos, pero definitivamente son proyectos importantes que necesitan ser investigados. Esto de un universo de 41 megaproyectos y de una cifra de 55.000 millones que tiene un estimado aproximado a la fecha de más de 11.000 millones de soles de sobrecosto. ¿Le puedo pedir una breve interrupción? Porque tenemos información en vivo bastante importante. Regresamos en un minuto. Jennifer Cerecida. Jennifer, conversábamos con la congresista Rosa Bartra a propósito del trabajo de la Comisión Lavajato que ella preside. Y por supuesto, congresista, usted nos estaba repasando pues la amplitud de este caso que es inmenso, realmente, ¿no? Inmenso, y sus alcances han sido pues dramáticos para el desarrollo del país y ya lo estamos viendo cómo está afectando. Pero yo quería preguntarle a propósito de lo que acabamos de escuchar, el caso de Ollantaytamala y Nadine Heredia. La defensa de ellos, o sea, si bien yo creo que es muy difícil dudar que haya ingresado dinero de Odebrecht, ¿no? al menos a la campaña, ¿no? del año 2011. La defensa de Humala y Heredia, más o menos siempre lo que sueltan o lo que quieren dar a entender entre líneas es de repente hubo algún tipo de plata en campaña, que no es delito, según ellos, ¿no? Pero a ver, comprueben que hubo actos de corrupción durante el gobierno de Humala relacionados con Odebrecht. ¿Algo nos puede adelantar con respecto al trabajo de la comisión? Lo que puedo adelantar, porque hay que recordar que esta es una investigación de carácter reservado, que tiene sus características, y siempre informando a la población que una comisión investigadora del Congreso investiga infracciones generalmente de carácter político, que en el camino, obviamente, puede encontrar aquellos indicios de carácter delictivo. Entonces comunica al Ministerio Público, informa al Ministerio Público para que éste como titular de la acción penal se encargue. ¿Qué hemos visto nosotros o qué podemos ir adelantando nosotros? Es que estamos tratando de establecer la correlación también entre los denominados aportes y luego la consecución. ¿Cómo se pagan y adjudicación de determinados proyectos que, como ya se ha conocido a través de diversos testimonios, se venían planificando desde las campañas. Es decir, en las campañas se construían planes, proyectos, y estos iban, por supuesto, de la mano con los aportes. No era un aporte porque solamente me gusta tu plan de gobierno y no tiene nada que ver conmigo. Se construían en equipo pensando en una ejecución futura. Entonces se convertirían en coimas, en dádivas adelantadas. Gasoducto puede ser un caso, entonces. Podría ser. El hospital de Cusco se está hablando también. Como podrían ser otros proyectos. Pero no solamente esto, sino que además en el ejercicio de la función pública se cometen también infracciones, y hay una que nosotros hemos venido observando que se ha repetido a lo largo de varios gobiernos y que es una infracción al modelo económico que tenemos nosotros en el Perú. En nuestra Constitución se establece que el modelo económico que tenemos es de economía social de mercado, en el cual el Estado peruano tiene un rol subsidiario en la actividad empresarial. Sin embargo, hemos visto que en lugar de ser subsidiario se convertía en promotor de la inversión. Es más, invertía, y en el caso
que más podemos ejemplificar, porque es el más reciente y los peruanos nos pueden entender, es del aeropuerto de Chinchero, en el cual el Estado peruano iba a invertir más del 80% económicamente sin ningún tipo de beneficio. Entonces, esto se convierte en infracciones a nuestro modelo económico que está establecido en nuestra Constitución. Y ese tipo de situaciones las hemos visto porque precisamente se importaba un modelo económico que es el de Brasil. Y esto ha quedado establecido ya en las sesiones que nosotros hemos tenido con diversos actores, uno de ellos importantísimo, el de la señora Nadine Heredia, de quien precisamente se trataba la conversación y la pregunta. Y creo yo que el juez ahora tiene que tener un rol bastante pragmático, apegado a ley, pero analizando todos los elementos que han determinado la prisión preventiva, porque si ha existido un elemento muy fuerte en la resolución del juez Caruancho ha sido precisamente el afán evasivo de la justicia y la casi nula colaboración. Colaborar no solamente es estar presente al momento de un interrogatorio. Cuando quieres colaborar realmente, presentas pruebas de cargo y de descargo. Bueno, se nos ha terminado el tiempo, pero sabíamos que el premier Zavala iba a asistir ahora a la Comisión Lavajato. Juan Sheput ha dicho que no. Acaba de llegar un oficio del premier Zavala en el cual está disculpándose por no participar el día de hoy. Acaba de ingresar, me lo acaban de enviar. Muy bien. Bueno, muchas gracias, congresista Rosa Bartra, por acompañarnos esta mañana.